Para solucionar triángulos rectángulos vamos a tener en cuenta dos conceptos matemáticos. El primero de ellos, el teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y las razones trigonométricas, que respecto a un ángulo alfa se definen 6 razones trigonométricas: el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Veamos algunos ejemplos. Vamos a solucionar el triángulo rectángulo, esto es, hallar todos sus lados y todos sus ángulos, del cual se conoce el valor de la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos. Lo primero que haremos es plasmar esta información escribiéndola en un triángulo. Tenemos 20 centímetros de la hipotenusa y 25 grados de un ángulo agudo. Lo que proseguimos a realizar es nombrar el triángulo con sus ángulos y lados, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, llamamos ángulo A ese ángulo que está allí, el lado opuesto se llama A minúscula. Si llamamos a ese ángulo B, el lado opuesto es B minúscula, y el ángulo recto por lo general se llama C, y la hipotenusa C minúscula. Entonces vamos a plasmar la información que tenemos en el enunciado, sin antes deducir que el ángulo faltante es 65 grados, puesto que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo vale 180. Si tenemos 25 y 90, 115, a 180 nos hacen falta 65 grados. Entonces tenemos nuestro ángulo 25 grados, por hipótesis también tenemos la hipotenusa, que es 20 centímetros, y como debemos hallar todos los lados, debemos decidir si vamos a hallar A o vamos a hallar B. Como es en el ejemplo, si deseamos hallar A, entonces respecto a estos 25 grados, este lado es el cateto opuesto. Lo siguiente será buscar una razón trigonométrica donde se relacionen estos tres valores, es decir, el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto. Esta razón trigonométrica es la razón seno de alfa. Si reemplazamos los valores, alfa vale 25, cateto opuesto es A y la hipotenusa 20 centímetros, podemos despejar el valor de A. 20 que está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar, y de esta manera el valor aproximado de A es 8,45 centímetros. Por tratarse de un triángulo rectángulo, también vale sobre este el teorema de Pitágoras. Si conocemos la hipotenusa y conocemos uno de los catetos, el lado B se halla como la raíz cuadrada de la resta 20 al cuadrado menos 8,45, que es 18,12 centímetros. De esta manera solucionamos el triángulo rectángulo. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a solucionar el triángulo rectángulo del cual se conocen los catetos, 10 metros y 8 metros. Vamos a plasmar esta información en mi triángulo, eso vale 8, eso vale 10. Nombramos el triángulo, si eso es el ángulo A, entonces el opuesto es A minúscula. Si ese ángulo se llama B, el opuesto es B minúscula. El lado recto es C, la hipotenusa C minúscula. Vamos a separar esta información en la parte izquierda. Y lo que podemos hacer ahora es valernos del teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. C es igual a raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado, es decir, 12,80. Bueno, separamos esa información también, y es aquí donde debemos decidir el ángulo que deseamos hallar, A o B, porque teniendo en cuenta el que elijamos, podemos proceder a elegir la razón trigonométrica adecuada. En este caso vamos a elegir el ángulo A. Respecto a este ángulo, 10 metros se convierte en el cateto opuesto, 8 metros es el cateto adyacente y 12,80, bueno, la hipotenusa. Nos sirven dos razones trigonométricas, porque dos razones involucran estos datos a la izquierda. Si deseamos trabajar con el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, para hallar el ángulo podemos elegir la razón trigonométrica seno, del seno, y si elegimos ángulo, hipotenusa y cateto adyacente, podemos elegir el coseno. Procedemos con la función seno. Hacemos los reemplazos respectivos: seno del ángulo alfa, que es desconocido, el cateto opuesto, que vale 10, y la hipotenusa 12,80. Entonces, el ángulo, que es A,
puede despejarse si la función seno al otro lado pasa como arcoseno y la calculadora nos arroja el resultado de 51,37 grados, que es lo que vale el ángulo A. El ángulo B puede deducirse puesto que la suma, en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180, de esta manera, 51,37 más 90 grados más el valor del ángulo B debe darnos esa cantidad. Despejamos el ángulo B, obteniendo así el valor de 38,63 grados. Y de esa manera solucionamos este triángulo rectángulo.